Bueno, darle la bienvenida a todos. Ustedes, como siempre, un grupo tan juicioso y tan puntual. Vamos a dar continuidad con el tema que empezamos la semana pasada, el cual fue esa teoría burocrática que quedamos solamente en ese primer momento de la, digamos, el opening, ¿cierto? Pero alrededor de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de cosas como de poder, el tema del poder, la autoridad, los tipos de sociedad, los tipos de liderazgo según a través de esas autoridades que nos dice Weber, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar en el tema. Cuando se dé el espacio de las, profe, quiero participar, quiero decir alguna anécdota o algo, perdonen que a veces ustedes ven, oye, el profe que está viendo fantasmas allá, ok, no, son los benditos zancudos que lo ven a uno por ahí mal parqueado y lo andan es molestándole la vida. Entonces, bien, de eso se trata, de que compartamos experiencias, saberes, anécdotas y contribuyamos a ello. Increíblemente, nosotros estamos hoy en esta fecha teniendo la clase de hoy y la próxima y se acabó el segundo corte. Ya la presentación de sus exámenes parciales es dentro de 15 días, es decir, que ustedes conmigo presentarían el 7 de mayo. Entonces, esperemos a ver cómo se dan las cosas, cómo es el asunto y nos vamos comunicando. Si me consultan, profe, ¿qué ha sabido de lo de la alternancia? Ustedes saben de que prácticamente estamos hasta el 3 de mayo con el tema de quedarnos en estas cuarentenas tan estrictas. Por ende, esperemos a ver qué información me dan, me facilitan o me llega y con mucho gusto, como siempre, yo se las transmito a ustedes en el menor tiempo posible y con la brevedad absoluta, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio, queridos chicos. Les pido el favor que inhabilitemos nuestras cámaras para que no ralenticemos el sistema. Y ahorita en el break las encendemos, así como para que tengamos en cuenta los términos y condiciones. Y ya al finalizar para la llamada lista, ¿vale? Nos faltaría solamente la cámara de la querida Juli. Juli, tu cámara, querida. Ah, Juli dice Pere. Yo soy rebelde. Sí. Bueno, muy bien. Permítanme por acá, voy a buscarlo. ¿Qué se me hizo? Está aquí, es que son tantas pestañas que se me cierra todo esto. Listo. Muy bien. Permítanme, ya pongo a compartir pantalla. Listo. Por favor, me confirman que están viendo pantalla. Sí, profe, ya se ve. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Listo. Entonces, nosotros la semana pasada habíamos quedado acá, en este videíto, lo trabajamos, lo hablamos, lo profundizamos, hicimos todo el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues a ir a la minucia, como yo siempre les digo, ¿sí? Recordemos, la teoría neoclásica recoge todas las otras teorías, toditas, y es como la macro. Ya esta teoría burocrática seguiría en el camino en la línea de tiempo de la teoría científica, clásica, relaciones humanas, y entraría entonces este enfoque estructuralista con estas dos teorías, la teoría burocrática y la teoría estructuralista. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta teoría burocrática, mis queridos chicos? Pues a ver, recordemos que hubo una fractura, una fragilidad y una completa parcialidad entre la teoría clásica y las relaciones humanas. Es decir, ambas eran opuestas, contradictorias y revelaban que habían puntos extremistas sobre la empresa, sobre la corporación, es decir, sobre la organización, y se entendía que debía de crearse la necesidad de un enfoque que fuera más completo, más robusto, más amplio, estructural y sobre todo que tuvieran un orden claro de participantes de la organización. Porque recordemos algo, con Taylor, Fayol y Mayo, en lo que se avanzó fue en los procesos administrativos básicos de planear, organizar, dirigir, controlar, pero en ese tiempo se entendían desde otro tipo, que era lo de planeamiento, que era lo de supervisión, que era lo de control, pero ya después se fundamentó el proceso administrativo. Se entendió la empresa de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo y se crearon áreas de trabajo, pero
Con la llegada de mayo trataban de hacer ver era el tema psicosocial en la organización, pero en ningún momento se entendió el enfoque de algún trabajo de... A ver, espera un momentico que Jessy tiene activado el micrófono. Listo, Jessy. Entonces, en ningún momento se entendió de pilas. Necesitamos crear que lo que hablamos la semana pasada, documentación, manuales de instrucciones, contratos, gestión humana, áreas ya distribuidas de manera jerárquica, estructuras, reportes, todo lo que tenía que ver como un orden estructural de la organización. Entonces, quería hacer esa salvedad para que no perdamos como ese hilo de lo que nos dieron Taylor, Fayol, Ford, Mayo, y ahorita estamos con Weber, que es como el padre de este enfoque, que es el más representativo. Entonces, se hace necesario que se dibuje ese nuevo modelo de organización racional. Necesitamos distribuir a la gente, ya hablamos de eso, ya hablamos de cómo es el tema de la meritocracia, que también funciona en algunas partes de una manera diferente, indebida, y que hay una cantidad de variables involucradas dependiendo del lugar donde se trabaja, dependiendo del clima, dependiendo la gente, dependiendo la cultura, dependiendo hasta incluso cuántos habitantes hay en esa ciudad o país en donde está ubicado y vecinos, para hablar acerca del comportamiento, para hablar acerca de qué se puede aplicar o no al concepto de fábrica y a todo lo que tenía que ver en organización humana o gestión humana. Vimos también el creciente tamaño de que había pasado el tema de la revolución industrial y sobre todo la sistematización de los procesos. Entonces, al hacer exigir más esto, la industria a gran escala, ¿de qué va a depender? De que mucha gente tenga tecnicismo, habilidades, conocimientos y mucha más fundamentación para llevar a cabo el trabajo. Entonces, a las mujeres y hombres se sitúan en diferentes sectores de producción en diferentes niveles jerárquicos. Siempre partimos ahorita de que hay un ¿cómo se dice? Como un argot popular o una voz popurrí o algo por ahí que es un run run. Es que los hombres siempre ganan más que las mujeres. Eso hay una pelea ahí como casada con el tema de lo del fútbol. Pues sí, es cierto. El marketing, el nombre, los derechos deportivos, de imagen, marca, patrocinios, son mucho más altos para el hombre que la mujer, pero no se trata nada en efectos de machismo, muchachas, y se los quiero decir. Y no me digan, ay, profe, usted mínimo a días le paga. No, no, yo no tengo ningún nada. Todo me lo toca pagármelo yo. Entonces, lo que ocurre es que, pues, lógico, si empieza el tiempo atrás, y yo les conté a ustedes, creo que les conté, que la primera empresa del mundo a investir a una selección de fútbol completa fue Nike en el Mundial de Corea-Japón 2002, y ahí empezaron a crecer fuertemente ese tema de los jugadores. Así mismo ocurre con eso, de cómo, a quién visto yo para lo de la marca, el patrocinio, el nombre, ¿cierto? Y yo no comparto eso. Yo he visto muchas mujeres que tienen unos altos rangos, por lo menos en empresas aquí en Cali, conozco un resto de gerentes, un resto de CEOs y de vicepresidentes que son mujeres. Y me da de materia de orgullo hasta decir de que en nuestra universidad la vicerrectora académica es una dama, ¿sí? La mayoría de decanaturas que han habido en la universidad han sido de mujeres y eso es maravilloso. Uno ve eso y uno dice, mire, mire, si hay equidad, si hay paridad, no se trata de eso, porque yo no voy con eso, chicos, yo no voy con eso. Si yo por lo menos recibo algún piropo o algo bonito de alguien que así no conozca, yo no lo voy a recibir mal. Obviamente algo ya más fuerte, pues no hay problema, pero tampoco podemos satanizar de que yo por lo menos vea pasar a, no sé, a Juliana y yo le diga, hola Juli, dama, buenos días, estás muy linda hoy. Y, ay, vea, este opresor, machista, horroroso, le voy a quemar la cara. No, le está diciendo simplemente unas palabras y hay que tampoco llevar las cosas al extremo. Entonces, ustedes chicos, como buenos líderes de ahora, también deben de regir en ese nuevo eje, de no llevarnos, de no dejarnos llevar por los extremistas, por los fanatistas y siempre estar en un punto medio y en donde prime ante todo el respeto, pero que tampoco haya, no, es que yo no digo, hago esto porque es que me van a crucificar, ¿entienden? O sea, lo que trato de llevar es, somos seres humanos, necesitamos de esto, no llevemos las cosas tan allá. Entonces, eso era lo que quería decir en el punto también de lo del trabajo con las mujeres, que me gusta mucho. Entonces, ¿qué ocurre allí, mis queridos chicos, con lo del
desorden y tratar de ubicar a la empresa y tratar de que todo sea mejor. Pues hombre, la teoría de las relaciones humanas fue muy buena por alcanzar la eficiencia. Hablamos también en términos de la productividad en la científica y clásica y la rentabilidad y todo, pero pilas porque estábamos explotando a los trabajadores. Entonces, palabras más, palabras menos es, hablemos ahora de una famosa sociología de la burocracia. ¿Cómo así? Acordémonos. Weber, con ese poco de títulos que tenía, filósofo, economista, filósofo, economista, aparte de eso, tratadista, aparte de eso tenía conocimientos de administración, de psicología y hasta algo de ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que trataba de decir? Hombre, hablemos de darle un momento de actuación fuerte al hombre en donde expliquemos en dónde lo vamos a ubicar, cuál va a ser sus funciones de una manera minuciosa. Hablemos también de emociones, hablemos también de producción y todo, pero propongamos un modelo en donde intentamos colocar normas, instrumentos, legalmente protegernos de cualquier tipo de situaciones incómodas. Y allí es donde surge esta famosa burocracia de la administración, porque necesitan decir, necesitamos que la gente respete las jerarquías, los cargos, necesitamos los departamentos, necesitamos hablar de autoridad, necesitamos hablar de la centralización y centralización. Jessica Jiménez, se te habilitó el audio, dama. Gracias, querida. Necesitamos hablar de todo lo que rige en los buenos términos de cómo es esta empresa. Hablemos de la empresa. ¿Cómo es? ¿Es una empresa tradicionalista? ¿Es una empresa muy tirada hacia lo burocrático? ¿Cómo es el líder que tenemos aquí? ¿Es un líder de qué nivel? Que es lo que vamos a hablar ahora. Puede ser de que ustedes hayan estudiado otros tipos de liderazgo. Los vamos a ver bajo el enfoque de Weber, porque es el padre de este enfoque estructuralista. Entonces, este señor que lo tenemos aquí a nuestra derecha, lo que habló es desde la psicología de las organizaciones, que fue un trabajo empleado inicialmente por Mayo, dice, miremos múltiples teorías que se pueden aplicar en las organizaciones, evidentemente de trabajo, y hablemos acerca de una que se hable de la teoría de la burocracia de Weber, ¿sí? Lo que él trató de hacer fue solventar esas fronteras, esos límites que habían de la teoría clásica de las relaciones humanas que siempre se tiraban así horriblemente. Entonces se manifestaban sus opuestos que eran completamente, ¿cómo es que se dice eso en la física? Directamente no proporcional o indirectos, porque lo que trata de ser es que es de corte racionalista para un enfoque eficiente. Entonces, lo que trataban de hacer era seguir con el tema o el término de la fábrica, organización humana, pero no perder el rumbo del trabajo que se había generado y seguir con el tema de la normatividad. Entonces, Weber, como les dije, filósofo, economista, jurista, me faltó historiador y politólogo, ¿ya? Este señor alemán, él, como esa buena participación que hizo en la sociología y la administración pública. De hecho, creo que lo hablamos, aunque si no, pero recordemos que este es uno de los puntos más fuertes por los cuales sufre nuestro país, porque hay algunas, y perdonen, lo digo si hay alguien que trabaje allí, pero pues tengamos esto en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con las contrataciones en las alcaldías y estos lugares? Pues nos damos cuenta del comportamiento que hay, ¿no? Lo que pasa en Jamundí, lo que pasa en Jumbo, que son como los más cercanos que podemos estar aquí en Cali, y encontramos que hay gente de verdad muy buena que debería ganar mejor o estar nombrada y trabajando y no estar detrás de un padrino político, como hay otra que no tiene nada de mérito y está nombrada y todo es por rosca. Entonces, ese tipo de cosas es lo que él empezó también a hablar, porque chicos, ¿por qué se nos habla a nosotros del tercer mundo? ¿Ustedes saben qué quiere decir el tercer mundo? ¿Alguien me dice? ¿A qué se le da el concepto de tercer mundo? Cuando un país no es tan desarrollado. Muy bien, Santiago, cuando un país no es tan desarrollado. Por ende, ¿qué pasa con eso? Que su nivel político y económico no es tan fuerte. Muy bien. Estamos hablando ya de procesos y de estados. Bien, ¿qué más? ¿Alguien iba a decir algo para aportarle a Santiago?
¿Alguien? Diana creo que tiene el micrófono habilitado, pero Dianita, si estás hablando no te escuchamos. ¿Estás hablando, Diana? Diana. Profe, qué pena, se activó. Ah, bueno, no, es que te lo digo porque ya me pasó que yo estoy diciendo quién habla y me escriben en el chat, profe, de hace rato estoy hablando, ¿no me escuchan? Entonces por eso te pregunto. Bueno, al ver que entonces estamos así, claro, Santiago lo dijo. Entonces, ¿qué pasa con todo el tema de del poco desarrollo que tenemos? Falta de inversión, falta de confianza, empresas de afuera vienen tal vez a explotar nuestro país porque le dan esos consensos. Adicionalmente, no hay un buen PIB, por ende se importa más de lo que se exporta. No es lo debido, o sea, eso se le llama déficit comercial. Cuando ustedes vean esos tratados, se esperaría que fuera un superávit y no al contrario. Y por ende, ¿qué pasa? No vamos a entrar en esos registros del desarrollo nacional en comparación a otras potencias. Entonces, este tema se estaba hablando de años atrás, muchachos, años atrás. Y si ustedes ven en otros países llamados del primer mundo, que a mí no me gusta decirlo porque, a ver, miren la curiosidad, y aquí les doy una anécdota. Mi hermano del medio puede ganar muy buen dinero en el país donde está viviendo, que yo ya se los conté, pero el desarrollo del país es terrible, es pésimo, es mucho mejor Colombia, ¿sí? En comparación. Y él mismo me lo dice, porque él no era de andar saliendo o haciendo una cantidad de cosas, pero él lo acepta. Y él dice, sí, yo debo aceptar de que aquí hay mucho desarrollo. Bien. Y se supone que está por encima de nosotros en PIB. Pero esos otros que se hacen llamar países del primer mundo, en ese buen término de la administración pública, ya se han hecho muchísimos avances en el tema del mérito, en el tema de usted de dónde viene, no de familia, sino de dónde viene experiencia, de dónde viene su trabajo, sus títulos, cómo es, demuestre su trabajo, sus conocimientos, sus habilidades. Por supuesto, también me pueden decir, profe, pero también está el tema del favoritismo en las familias. Yo sé, pero en la gran proporción porcentual se da por hecho de que ese avance se ha realizado, chicos. De hecho, es como orgullo llegar a trabajar en estados públicos o en procesos o en áreas o hasta incluso estrados del Estado de la persona, su familia y cualquier que lo rodee de materia de como cuando alguien dice, yo soy magistrado, dice, uy, pues lo máximo, ¿sí? Y es genial llegar allá. Entonces, es un proceso que se ganó ese terreno, pero aquí no, y aquí todavía estamos peleando mucho por eso. Estamos peleando mucho por lo que nos da este tema de la administración pública. Entonces, lo que trató de hacer Weber es iniciar ese estudio sistemático de la burocracia. Es decir, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Cómo es el tema de delegar poder? Si se me escucha, si no, ¿cómo es mi autoridad? ¿Cuál es mi tipo? ¿Cuál es mi tipo de liderazgo? ¿Para dónde voy con esto? Entonces, ahí es donde reafirma cómo debe estar configurado las condiciones que tiene una relación del concepto de economía monetaria, sistemas capitalistas, revolución industrial. Porque vean, si ven, todo es parte de un tiempo, todo es parte de un avance, todo es parte de un proceso, como yo les he hablado, pero no hay un proceso más desastroso con que, por ejemplo, aquí, y perdónenme, pero yo sí estoy en contra de eso, se venga a hablar de economías naranjas y se vengan a hablar de apoyos a los más necesitados y luego están diciendo que no hay plata para sostenerlo y si hay un programa de televisión carísimo y si hay dineros para guerra o si hay dinero para aviones y demás. O sea, son cosas que no tienen sentido, ¿ya? Entonces, desde el otro lado, no lo tomaron así y siguieron toda una secuencia de, ok, pilas, hablemos de nuestra economía, para dónde va, en dónde la queremos enfocar, cuál va a ser nuestro principal producto o servicios que tenemos de PIB por zonas, por estados, por país en general. ¿Qué es lo que necesitamos generar? ¿Cuáles son nuestros recursos naturales? ¿Qué podemos explotar? ¿Qué podemos generar en pro de cada una de las zonas, áreas, estados, ciudades, etcétera? ¿Cierto?
Y ahí se implementa el tema de nuestro sistema capitalista, nuestro sistema de compra y venta, las llamadas grandes corporaciones, el empleo, la generación del mismo. Con la compañía aquí, porque pudimos haber puesto revolución industrial, pero pues se puso de esa manera porque así lo concibió literalmente Weber, es, hombre, la revolución es constante. Y ahí en adelante, desde que se implementó toda la industrialización de la empresa, lo que se trata de hacer es pensar como en ese progreso y en ese proceso. De manera de un ejemplo, el primer país del mundo que interpone el tema del roaming internacional y las llamadas, y que así como nosotros tenemos el número más 57, y al hacerlo Estados Unidos y ganar esa disputa y todo, y por eso ellos tienen el +1 y el número de ahí en adelante que tienen, es un país que le apuesta mucho al desarrollo tecnológico, demasiado, ¿sí? O sea, las grandes empresas del mundo están ubicadas allá, y no es porque digamos, ay, Estados Unidos es el todopoderoso, no, sino porque se dieron cuenta de los castigos que debían de hacer a esos despilfarradores, a esos corruptos y a toda esa zona que desangraba a la nación años atrás y que ustedes lo conocen, con el famoso tema de llegaron los confederados y el caballo y toda la guerra con Inglaterra y también con algunos otros metidos de Reino Unido o Gran Bretaña. Entonces, siempre se daba como eso de la liberación se tiene que dar no solamente en los términos de persona, sino también de industria, de nosotros hacer, de nosotros realizar, de proyectar. Entonces yo también los invito a ustedes a que se toquen un poquito en ese sentido, en sus empresas, en su vida, toquémonos en eso. ¿Qué es? ¿Para dónde voy? Siempre les digo, y me encantó la otra vez cuando Neville decía, profe, cuando yo termino cada una de estas clases, yo me quedo como que entiendo más mi empresa, entiendo más para dónde va, entiendo más mi rol, mi acción, y hasta, se los digo, persona que no se cuestione si donde está feliz o no, no constantemente, pero sí que se vaya analizando o tocando, es alguien que pues claro, se adapta al entorno, está en su estado en su zona de confort y demás, pero es bueno que hagas eso porque si en algún momento llegas a tener un cambio o llegas a tener algo, es bueno que tú visualices o proyectes eso. No es bueno uno meterse y quedarse allí toda la vida porque luego llega, pasa algo, un revolcón y ¿qué te pasó? Estás desubicado, no sabes qué hacer. Miren, yo tengo en este momento una persona que conozco hace muchísimos años y él durante mucho tiempo dirigió, manejó personal. Es una persona muy estudiada, pero la vida le cambió así. Le dio un golpe terrible y le dijeron, usted no va más así, va así. Y esa persona se quedó como que, ¿cómo así? O sea, ¿en dónde me vas a ubicar? Y no, él no se encuentra, él no se halla, él no sabe qué hacer para recuperar ese tema del poder. Y eso es lo bueno y eso es lo que yo quiero generarle a ustedes de enseñanza el día de hoy. El tema de la autoridad y el poder no solamente se exige en términos jerárquicos, chicos, sino también de una palabra grandísima, que es el carisma. Y ahora la vamos a ver. Eso no se hereda, eso no se enseña. A un desgraciado más desgraciado, yo le puedo dar toda la cátedra del mundo y ser el mega coaching y ser master BO y lo que sea, pero si es psicópata y es enfermo, toca tratarlo diferente, toca llevarlo de un profesional de la salud mental, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El carisma que por lo menos ustedes tienen al entrar al salón, al saludarse, a preguntarse cómo estás, cómo te va, eso lo representa ustedes como colombianos, los que son caleños o de cualquier parte de este hermoso país. Pero eso, chicos, no te lo enseñan en ninguna parte, ninguna parte. Y es uno de los elementos clave para seguir como con esa secuencia de la jerarquía, el poder, la autoridad y el carisma seguido de la delegación positiva. Porque una cosa es cuando tú le pides a alguien que haga algo y te ven como con ese perfil de, esta persona yo lo sigo, esta persona yo lo hago con gusto, claro que sí,
jefe, yo le propongo esto, mire, hagamos esto adicional, escuche esta lluvia de ideas, mire estos, no sé, propuestas, teorías que yo le pueda plantear, hipótesis, y lo hacen con agrado, ¿sí? Como hay otros de que emiten órdenes o dicen algo y lo hacen por obligación o se lo pasan por la faja. Ay, ¿qué le va a hacer eso a ese señor? O yo le digo que no salió. Claro está que eso depende también el jefe y la empresa, ¿no? Pero que hay gente que hace eso, lo hace. O también se pone en juego otro tipo de cosas, como que lo hace, pero no lo hace bien. Lo hace, pero no lo hace completo. O lo hace y hace quedar mal al jefe. O sea, es una serie de cosas, muchachos, que hay que tener en cuenta allí en el tema de la autoridad y poder. Entonces, bien, ¿qué es la teoría burocrática? Resumámoslo en 4 puntos bases. Primero, formar una organización jerárquica del trabajo, ¿sí? Donde esos empleados o colaboradores estén especializados en el campo y sus funciones. Entonces, para Weber, la burocracia es un instrumento de dominación. Dominación. O sea, ahí empiezan esos conceptos. La dominación, el poder, lo que ejerzo, lo que represento cuando llego, cuando camino. Me contaba una, y ahorita lo voy a poner más adelante, pero me parece increíble el tema de cómo la persona puede representar poder, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que a uno en el colegio o en la escuelita antes le exigían los profesores que por respeto cuando llegara alguien se tenía que levantar del pupitre y cuando la persona le dijera siéntese se sentara, ¿sí? Entonces uno la veía en una señal de respeto en ese sentido. Ahí estábamos respondiendo desde pequeñitos nosotros a una burocracia interpuesta por esa institución educativa. O así como cuando nos hacían formar y ponernos las manos y en el patio y con el sol, o nos decían tiene que hacer aseo y no sé qué, y nos estaban interponiendo eso. Si los padres de familia en ese tiempo, en los 2000 o antes de los 2000, porque eso fue antes de los 2000, en los 90, en donde no había tanta cosa que en los Caballeros del Zodiaco le arrancaban el brazo a uno y salía sangre y no pasaba nada, o Johnny Bravo molestaba a todas las mujeres y le decía un poco de cosas y no hablaban de acoso y no habían ese tipo de cosas, las vainas. ¿Qué pasa allí? Los padres podrían haber puesto en ese tiempo demandas, querellas, problemas a la institución educativa o hasta esos programas, ¿cierto? Pero allí ellos tenían ese instrumento de dominación porque lo trataban de amparar como el orden. Es que nosotros, yo soy la profe, yo soy el director y tiene que hacer esto así. Entonces vean que esos campos siempre han existido desde tiempo atrás. De todo esto, o quieranlo o no, hemos estado en unos estados de dominación. Por eso es que cuando se llega a la universidad, lo que se espera es que ese lapso se rompa, ¿sí? Ese lazo se destruya, porque aquí es aprender, aquí es proyectar, aquí es contextualizar y sobre todo ponerlo en la práctica. Hoy una estudiante me decía de séptimo semestre que necesitaba poner en marcha el benchmarking que yo le enseñé y que si le podía dar unas estrategias o unos tips, porque ella es la encargada de un trabajo de desarrollo de software y ella se encarga del área comercial. Y le dije, vamos a tomar una serie de herramientas que yo te enseñé, creemos un portafolio de servicios digital, dejemos a un lado el tema del envío de correos electrónicos masivos, genera y presenta todo en productos y servicios en una plataforma en donde un link se encuentre todo, genera un link en donde siempre presente servicio de horario de atención y envíalo. Y esa muchacha no sabía ni qué decirme con la gratitud. Me dijo, profe, o sea, usted me dio toda la respuesta que yo ya llevaba matándome por un mes y no sabía qué hacer. Y me dio por preguntarle y usted me lo dijo, porque el benchmarking lo vimos en el primer corte, ¿sí? Entonces yo le dije, es falta de comunicación, me tienes que decir, pero siente en la universidad, y se lo dije a ella, esto no es para aprendérselo y, ay, sí, la teoría, el punto, cuál fue el tiempo, los antecedentes y todo, yo me lo sé al pie de la letra. No, por eso lo que ustedes hacen me fascina. La contextualización, la parametrización, la homogenización que hacen con sus trabajos y sus vidas es clave en su formación como profesionales y como futuros administradores. Entonces, desde aquí Weber nos decía eso. Nos decía que la burocracia es un instrumento de poder y yo creo que aquí todos lo tenemos.
Aquí hay gente que tiene jefes adorables, chéveres, que los quieren. Hay otros que los odian. Hay otros que dicen, ese señor es detestable, es arrogante, es grosero, no lo quiero, es apático, ¿sí? Y no me digan, ay, profe, usted es tan exagerado. Muchachos, yo se los digo. Se los digo que yo he tenido tantos jefes en mi vida. Miren, sin contarles que desde la universidad del 2012 hasta ahorita he tenido al mínimo de unos 10 a 12 jefes. Y eso es bastante. Eso es bastante. Para 8 años, 9 años de trabajo es prácticamente, póngale como si hubiera sido un jefe por año, ¿sí? Por decir así. Entonces, eh, hay que entender todo. Hay que entender la formación, hay que entender su cultura, hay que entender de dónde vienen. Uno aprende hasta los escenarios de comunicación. Miren, muchachos, yo he estado tan a quemarropa que parece como a mí me hubieran criado en un campo nazi. Una vez, y se los cuento tanto como instrumento de dominación, estábamos en una presentación de unos proyectos y hubo una discusión, pero terrible, terrible entre dos compañeras. Casi se va, y yo he visto de todo, eso solamente ha faltado de sangre y cuchillos, no más. Y el problema de los egos es fuerte, pero es mucho más cuando se deja de lado el reconocimiento y llega el momento de la furia, ¿no? Es que usted, ¿qué le pasa? Respéteme, ¿cómo se le ocurre? Usted está hablando con alguien que, a pesar de que no sea mayor, pero yo tengo más estudios que usted, y empieza ese problema y todo eso. Y una compañera que estaba nueva y apenas la estaban ahí mega formando, se puso a llorar como una Magdalena. Terrible, pero lloró y lloró como si, no sé, si la hubieran llevado al futuro y hubiera visto cómo se iba a morir o no sé. Pero el caso fue que la jefe se le acercó y yo le dije, Yuri, tienes que acostumbrarte a estas cosas. El mundo académico no es así, así como veía un meme que decía, ay, ¿cómo es que decía ese meme? Venga, que es que yo lo vi y me dio muchísima risa porque pues sí tiene toda la, la razón de que me dijiste que el mundo académico era unido, sí, unido. Me dijiste que el mundo académico era un nido y el gato le responde un nido de víboras, ¿sí? Entonces, chicos, así pasa también en el sector real, que hay peleas, hay discusiones y demás. Sí, y uno tiene que estar preparado frente a eso. ¿Y qué pasó? Yo le dije eso, y ella me dice, es que usted tiene que entender que usted es administrador. Yo le dije, no señora, esto no tiene que ver nada con mi profesión. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que porque yo estoy acostumbrado a esto, porque ya lo viví y peor, porque a mí me han puesto en el ojo del huracán, porque me ha tocado contraargumentar y pararme en la raya y sobre todo defender mis argumentos y mis ideales. Y por eso resisto este tipo de cosas. Esto no es por la formación. En ninguna carrera lo van a formar a uno a decirle que porque entonces usted es mecánico, entonces tráguese una cantidad de grasa y usted porque estudió mecánica automotriz, entonces no le pasa nada porque es mecánico. O sea, miren hasta las respuestas de dominación que hacen los jefes, que uno dice, qué respuesta tan estúpida, perdónenme, pero uno dice, qué respuesta tan absurda, ¿cómo me venía a decir eso? Entonces, la enseñanza que le quedó a esa dama es de que le hace falta enfrentarse a eso. Entonces, yo también los invito a ustedes a ello. No dejen o empiecen a aplacar sus miedos. Mi sobrina ahorita está viendo sus clases asistidas por TIC aquí en el apartamento mío, porque las mandaron a la casa por la alternancia también. Ella ya le vi cuál tiene un problema. Ella tiene un problema de manifestación verbal en público, es decir, pánico escénico. Ella con nosotros y su familia, sus amigos, es abierta y todo, pero cuando es en materia académica y el colegio y le ponen la figura de profesor que sabe ella, que sabe más, se baja y habla tímida y no dice las cosas. Y yo era así, chicos, yo era así. Es que empecé a trabajar. Profe, que Jefferson salga al tablero, tengas algo. Así me equivoque, así se me rían, pero necesito atacar ese miedo. Y lo ataqué, y lo ataqué tanto que ahora véanme aquí. Entonces, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Tienen que atacar esos miedos.
Así cuando empiecen a ver la famosa FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas y demás, y más que todo en el análisis corporativo, véanlo también en el análisis personal de su debilidad. ¿Profe, cómo? ¿Cómo se llama? La FODA o DOFA, cualquiera de los dos. Ah, yo iba a decir que conozco la DOFA. Ajá, es que la DOFA era la tradicional, pero la cambiaron así. Espérate y verás. Así. Entonces, en vez de decir debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza, sería fortaleza, oportunidad. Es como cambiar el orden para que siempre se empiece por fortalezas y oportunidades y no por debilidades. Es más bien un manejo psicológico que se da. ¿Listo? Perdonen que yo divago tanto, pero es que yo necesito formarlos ustedes integralmente, muchachos. Segundo, ¿qué trató de hacer Weber? Weber nos dice, hombre, establezcamos las condiciones para que una persona con poder justifique su legitimidad, cosa que no le pasa aquí al presidente. Y además explica cómo los sujetos sobre los que se ejerce tal poder son sometidos a él. Ojo, miren lo que dice. Son sometidos a él. ¿Hay gente que se siente sometida en el trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque se encuentra en una cárcel de deudas, de compromisos familiares, de pago en la casa, de responsabilidad apegada o en un enlace al trabajo por necesidad. Pero hay otros que no se sienten sometidos al trabajo. Por lo menos yo no me siento sometido al trabajo. A mí me encanta dictar clase, a mí me encanta hablar con mis estudiantes, a mí me encanta presentar indicadores, me encanta que me digan, vea que va a venir yo no sé qué persona, tiene tal experiencia y todo, lo respeto y todo, pero yo estoy seguro, yo sé lo que voy a decir, yo sé mis conocimientos y los voy a proyectar. Y si es un debate, hablamos, ya. Pero tengo que estar dispuesto a decir, ¿estoy sometido a mi trabajo? No. Pregúntense ustedes en este momento, ¿están sometidos a su trabajo? ¿Se sienten sometidos? No me respondan, solamente usted piense. Y también piénsenlo en el buen sentido, porque hay que ser justos. Una cosa es que ustedes digan estoy sometido porque, y ya les indiqué las variables, por necesidad, porque les toca, porque les sirve para pagar, pero ¿son felices con lo que hacen? ¿Sienten el sometimiento de una manera de obligación a hacerlo o de verdad dicen yo lo disfruto? Obvio, no me pueden decir, profe, pues nadie tiene el trabajo perfecto, excepto los futbolistas, los jugadores de tenis que juegan un deporte y ganan mucho dinero y pues es un deporte y es lo que hacen. No, yo no lo estoy llevando de un tipo de deporte o hobby, lo que hacen ahora. Entonces, piénsenlo y no me respondan. Es para que se autoanalicen y hagan ejercicios de autoevaluación. Además de legitimar el poder, para que sea posible el ejercicio del poder, es necesario cierto grado de la organización administrativa. Eso es claro, por eso es que existe la burocracia, ¿no? Entonces, la organización de tipo burocrático que plantea Weber proporciona el más alto grado de esa eficacia en el trabajo de la organización. Ojo, acuérdense que yo les enseño las diferentes ópticas y perspectivas. Él estaba planteado así como Taylor y Fayol de que su teoría era lo máximo y que para allá iba. Pero, ¿quién me da la garantía de que voy a tener el más alto grado de eficiencia en el poder por más rango, por más conocimiento o por más sistema burocrático que plantee? Nadie, chicos, nadie. Entonces, también empecemos a analizarlo desde otra óptica de que el objetivo de tal organización era resolver esos problemas de la sociedad y por extensión de la empresa, pero se quedó corta y luego por eso vamos a ver las otras teorías. Lo que sí pudo aportar mucho a esta teoría es en el tema de la orden de estructura interna y la normatividad que la rige. Salió. Las características positivas de la teoría de él versus otras es que es precisa, rápida, uniforme. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, todo lo que no está escrito no vale nada. Y les doy por lo menos una anécdota muy dolorosa el día de hoy que tuvimos una reunión, que ahí es donde yo destaco lo malo también, porque es malas las cosas. Cuando hablamos de la precisión, la rapidez, la uniformidad, hablemoslo también de la justicia, hablemoslo también del tributo y hablemosle también del reconocimiento. Yo tengo una compañera que tiene mucho por aportar a la institución y le habían prometido un ascenso de cargo
Yo sé que ustedes me pueden decir, profe, eso se la pasa en todo el mundo y más que todo en Colombia. Pero es por eso tan necesario que las cosas queden por escrito, muchachos. Es por eso tan... Yo decía por dentro, ¿por qué no pediste eso por escrito, por Dios? A ella le iban a ascender el otro semestre y ya todo estaba, la decisión estaba tomada. Todo estaba listo. Y el día de ayer, en una reunión en horas de la tarde, la abordaron y le dijeron que habían analizado las cosas y que no podían ascenderla. Que ella tenía que seguir como una asistente o miren lo que le dicen. O en su defecto, mire qué hace. Palabras más, ¿quiere esto o no lo quiere? ¿Cierto? Entonces, ella se sintió en una encrucijada total porque en este momento ya no puede dejar el trabajo y tiene que pensar racionalmente, ¿sí? No emocionalmente. Y se quedó en silencio. Pero si hablamos del orden, de la burocracia, de la documentación y todo, ¿qué le faltó? Que le hubiera quedado eso por escrito, que no se pudieran echar para atrás. Esa anécdota de mi amiga Sofía se las quiero transmitir a ustedes hoy. Por favor, todo lo que hagan, háganlo por escrito. ¿Se acuerdan de lo de los registros escritos? Los registros escritos no solamente es, dígame quién es su jefe o el gerente general ahora. Dígame quién es la persona que le manda a usted. No. Los registros escritos también es de que cualquier mando, cualquier acción, cualquier, no sé, favor incluso que se le pida, por favor que quede por escrito. Correo electrónico institucional, correo que le mandan a uno certificado, documentación membreteada, la firma legal, sello. Ahí no estamos. Profe, ay, pero qué burocracia, no sé qué. Lo siento mucho. Pero les digo, si a mí hay algo que me gusta tener en mi poder, es toda la información de una manera clara y escrita. Miren, la Profe, educación, sí, dama, pero ella era porque no podían sostener el puesto o fue porque entró otra persona. no, fue por decisión, eran 2 contra 3. Las 3 personas tomaban la decisión y 2 dijeron que no y la otra no pudo defender. Entonces fue el 66% contra el 33%. Así de simple. O sea, la Pero si en decisión, ese caso la empresa no puede como asumir, pues digamos que ahorita todo el mundo se escuda en el tema de pandemia, no le pero pues dijeron si en nada de ese COVID, caso, no le dijeron nada de COVID. o Básicamente, sea, la Rosa, bajaron del bus porque les dio la gana, pues porque no sí, estuvieron de acuerdo y ya. sí, así de simple. O sea, básicamente lo que trataron de decirle es, no le vamos a poner la categoría de coordinación, sino de asistente, porque tiene otras implicaciones de carácter administrativo y punto. ¿Lo acepta o no lo acepta? Ya. O simplemente, profe, porque ellos les da miedo como darle más responsabilidades y saben que ella funciona muy bien en esa área porque eso es lo que pasa con la mayoría de los jefes. Yo pensaba lo mismo, Diana, pero miren la cantidad de argumentos, bueno, no argumentos, de información adicional que no se las dije como por no seguir lastimándome la herida porque a mí me dio mucha rabia y dolor lo que hicieron. Cuando le dicen eso y lo ponen en esa postura a ella de que es asistente y no coordinadora, porque su rol y su función es para ello. Y luego dicen, pero ojo, ustedes de aquí en adelante tienen una cantidad de cosas por hacer, tienen más de 10 proyectos por desarrollar, ustedes están listos, ustedes saben lo que van a hacer, porque esto va a quedar en el plan de desarrollo, va a ser mucho trabajo. Y pues ustedes son muy poquitos. Cuando dijeron eso, muchachos, y me lo contaron, yo me mandé la mano a la calle y yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, se contradicen. Si se trata de que se viene tanto trabajo, tienen a una persona que tiene un carisma, un empowerment, una comunicación asertiva tremenda. Y no lo digo porque sea amiga. De verdad, esa muchacha, todo el mundo quiere trabajar con ella. Yo digo, ¿por qué no le dieron su lugar? ¿Por qué no le dieron el reconocimiento? Porque ahí viene el instrumento de poder, de dominación. No quiero. Y punto. Ya. Eso fue lo que le dijeron. Neville. De pronto también puede ser, pues yo lo he visto, ¿no? En algunos casos, en algunas empresas, que hay personas que son muy buenas en su trabajo, incluso van más allá.
llegan a saber un poquito más que el jefe en la parte empírica, porque mucha gente se ha formado es desde abajo, Sí. conociendo procesos, desarrollando procesos, participando en todas esas cosas. Resulta que llega un jefe que porque tiene un título, que porque es amiguito de o algo, lo montan en un puesto. Y cuando se presenta la oportunidad de esos ascensos así a un cargo intermedio o casi pues a la par del que es jefe de esa persona, ahí entran a jugar un poquito como los celos profesionales o el miedo de que esa persona que de pronto no tenga los pergaminos colgados, de que no tenga pues la preparación académica como algunos, resulte siendo más eficiente y con mejores ideas y desarrolle mejor los proyectos que la persona a la que le están pagando de pronto más, que tener título de jefe y al que pues le han puesto pues como en un pedestal, ¿no? Muchas Sí. veces se ha visto eso. Claro que sí, Levi, totalmente. Muchas veces se ve eso. De hecho, es como lo más tradicional. Pero para cerrar el tema, lo increíble es que el jefe de ella la respalda totalmente y tienen una sinergia increíble. Y fue los jefes de ellos los que dijeron que no y que desconocen ante todo el trabajo y el contexto en los que se han realizado todos los proyectos para que no permitan de que esa persona crezca y salga adelante. Entonces, ahí es donde doy ese ejemplo, ¿ya? Y ustedes también. Piénsenlo, pilas, que todo quede por escrito. Si a ella le hubiera quedado las cosas por escrito, la cosa hubiera sido distinta. Miren lo que me pasó a mí. La mayoría de profesores en Unicatólica y en las universidades de Colombia, ustedes normalmente dicen, el profe, no sé, Jefferson o cualquiera, ay, eso está lleno de plata, eso tiene de todo porque es profesor de universidad. Pero chicos, miren las realidades de la educación superior en Colombia para que conozcan de este sector un poco y tengan en cuenta este ejemplo que les voy a poner de lo de la información que queda en registros escritos. A los profesores se les contrata por el semestre. ¿Y ustedes estudian un semestre? No, estudian realmente son 4 meses, ¿cierto? Febrero a junio y luego de agosto a noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesor no recibe pago. Ay, pero le dan una liquidación y le deben de dar una mega liquidación. Eso es mentira. Infortunadamente no hay una ley que regule el tema de la educación superior en el sector privado. En el público, sí, si tú haces carrera, si consigues ello y tienes publicaciones y el escalafón docente lo haces bien y te formas y eres bien disciplinado, creces y tienes unos sueldos exorbitantes, porque conozco muchos que lo hacen, pero obviamente se lo han ganado por mérito. ¿Ya? Sin embargo, en la educación superior del sector privado no funciona así y el profesor le dice, supongamos ahora, empezó el semestre en febrero, empezó tarde, el profesor recibe 10 días de pago al final de febrero, luego recibe al final de mes de marzo el primer pago completo, entre comillas, y luego recibe abril, mayo y luego junio y le dan una liquidación y con esa liquidación tiene que sobrevivir junio, julio y agosto para que le paguen a finales de agosto, si es que lo contratan, porque no se sabe. Y luego de agosto a noviembre lo contratan y luego lo desvinculan y con esa plata tiene que sobrevivir noviembre, diciembre, enero para que le paguen a finales de febrero. Y se vuelve un círculo. Así funciona. Para algunos es mejor porque los contratan al año, los contratan de enero a diciembre. A otros los contratan de manera semestral o les dan oportunidad de hacer cursos intersemestrales en junio y julio o les dan una extensión de trabajo por un otro sí en diciembre. Chicos, ¿ustedes creen que eso es en un orden burocrático y administrativo coherente? Y sobre todo en una nación como la de nosotros, en donde hay tanta competencia, en donde hay tanto por hacer, en donde le exigen una cantidad de cosas y no hay garantías mínimas de estabilidad laboral y económica. Rosa, ¿se te activó el micro o vas a decir algo? No, profe, pues digamos que en el tema de lo de la contratación de los profesores, pues los que tienen ventaja, no sé si estoy errada, son los profes que están directamente con el Estado, que son los que, no sé, pues que he escuchado como que tienen Tranquila, ciertos dime un beneficios, comentario, es tu comentario, tranquila. pues que tienen como ciertos beneficios, inclusive en el tema de la pensión, como que se pensionan antes, pero pues que son muy pocos los que logran entrar en ese sistema, ¿no?
no sé, es como, Pues a ver, no sé si es que tan real sea. sí, eso funciona con unos códigos, que el 13 no sé qué, que el 1276 no sé qué. Yo no lo sé muy bien porque yo nunca he trabajado en el sector público, pero te digo que sí, ellos tienen unas garantías especiales, tienen unos beneficios y muchas cosas más, pero los antiguos, o bueno, los que alcanzaron por allá antesito del 2000 y piquito que saliera el nuevo decreto, pero ahorita los que entran también en el público, uy, eso les toca terrible, en unas condiciones bárbaras, un salón que eso parece Villahermosa, como con 60 almas ahí metidas, con chucha, con calor, con malos olores, con de todo. Y usted me dice, ay, el profe tan exagerado, tan fuerte que es, pero se los digo porque pues así me lo dijeron algunos compañeros con los que hice la maestría, porque acuérdense que mi maestría es en alta dirección de servicios educativos y solamente 2 compañeros que entramos éramos de universidad y los demás eran de básica primaria y secundaria, bueno, bachillerato. Pero las condiciones, ellas me lo contaban, eran tenaz y que el tema del concurso y que esos videos, bueno, yo sé que les estoy contando de todo, pero ¿qué es lo que trato de decirle en la educación superior propiamente, Rosa y demás compañeros? Las condiciones, las condiciones. Entonces, trayendo la anécdota directa de por qué todo es necesario que quede por escrito, cuando en el 2017 yo me gano mi beca para mi maestría, que la universidad me dice, te vamos a pagar la mitad por una serie de proyectos y documentos y postulaciones que hice y me gané la beca, me dijeron, te vamos a pasar a contrato a término indefinido. Listo. Y ese correo electrónico me lo mandó la vicerrectora académica. Cuando llegué el momento de hacer la maestría en el 2018, la profesional de apoyo de vicerrectoría hizo toda la solicitud de los papeles y luego me dijeron a mí, profe, listo, ya todo está. Yo le dije, pero venga un momento, a mí me iban a pasar como profesor a término indefinido. ¿Y quién le dijo eso? La vicerrectora. ¿Y en dónde está eso? En un correo. Mándeme ese correo porque yo ese correo no lo conozco. Chicos, si yo no hubiera tenido ese correo, a mí no me hubieran nombrado como profesor indefinido o de planta que estoy ahorita. Solo por un correo en una línea que decía, se autoriza al profesor Jefferson Steve Moreno Silva que apenas inicie sus estudios de formación posgradual, se pase a la modalidad de contratación a término indefinido a partir cuando empiece a estudiar. Si con esas simples palabras yo no hubiera mandado ese correo con el sello de ella, me fregué. Gracias a ese email lo mostré y eso movieron allá cielo y tierra. Que cuando hizo eso la vicerrectora, que porque no tenía esto aquí, allá, bla, bla, bla. A la larga me respaldaba el email, gracias a Dios, y me nombraron a término indefinido. Cuando me pasaron ahorita en el 2020 a la Facultad de Administración, yo me cercioré de que me siguiera apareciendo mi contrato bajo esa modalidad, de ahí apareció. ¿Y yo qué hago, chicos? Escaneo esa vaina. Yo lo escaneo. Miren, si ustedes ven mi cam escáner, está la cédula de mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi cuñada, mi sobrina. Bueno, mi sobrina el pasaporte. Mi pasaporte, el de mi novia, mis papás, todo. O sea, yo tengo una serie de documentos allí por emergencia o por algo que tengamos y tengo hasta lo de diplomas y cosas que se necesitan así y ahí está hasta mi contrato. ¿Por qué? Necesito que todo quede por escrito y si tengo el medio digital para hacerlo mejor. Pero ¿qué me salvó para traerles esa anécdota? Un simple email. Un email me salvó. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando les hablo acerca de la precisión, rapidez, uniformidad y todo, y lo de la anécdota de mi amiga, que infortunadamente a ella no le tocó, y que la dominación y el poder estuvo por encima porque no había nada que la respaldara, la documentación escrita, los registros escritos es lo único que te puede mantener. Obvio, ustedes también me pueden decir, profe, pero ustedes le pudieron haber dicho eso y luego ellos se pueden echar para atrás. Sí, pero ahí uno ya puede hacer un proceso más de el código sustantivo del trabajo, eso ya es más demandable, uno puede ir a Secretaría General, uno puede meter en un proceso a esa empresa o a esa universidad. Esa es la anécdota como a la cual les trataba de decir de por qué es tan importante los registros escritos, chicos. Entonces, bien, Weber consideró la burocracia como un tipo de poder. Como el poder es un concepto tan grande que nos lo dice Byung-Chul Han, que nos lo dice
este señor, el gay, ¿cómo es que se llamaba este señor? No me diga, ay, profe homofóbico, no, sino que todo el mundo lo reconoce así a Michel Foucault, ¿sí? Que Michel Foucault por más cosas y todo era un gay, pero empedernidísimo. Entonces, Michel Foucault, Drucker, el mismísimo Michael Porter, el Han, todos nos hablan de poder y aquí les dejo este link de información adicional que lo que Weber consideró como tipo de poder, ¿vale? No lo vayan a dejar allí como en saco roto y demás. Listo. Entonces, entremos a hablar en los tipos de sociedad. Weber dijo, hablemos de las sociedades. Ojo, aquí yo no les voy a hablar de sociedad anónima, que la SAS, que la limitada, que con cuánto se disuelve, que cuánto es el capital. No, ustedes van a ver una asignatura que les va a hablar de los tipos de sociedad según la normatividad colombiana, para saber cómo se crean, van a ver cuál es el número de empleados, todo eso, cómo se dan en esas condiciones. Así que no piensen que es esta información. Entonces Weber nos dice, señores, en la teoría burocrática hablemos de los tipos de sociedad y cuando digo tipos de sociedad es tipo de conformación de la empresa, es el tipo de corporación que es. Entonces nos dice que dentro de su teoría plantea estas tres y arranca con la sociedad tradicional. ¿Es un tipo de empresa de qué nivel? ¿Ustedes qué creerían cuando yo les digo, chicos, sociedad tradicional, empresa tradicional? ¿Qué pensarían? Por favor, anímense, activen micrófonos y participen. No hay respuestas malas ni buenas, es participación. Que es una empresa como empírica, familiar. Ok, Yuri nos dice, es una empresa empírica, autodidacta, familiar. Muy bien, Yuri. ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor, necesito que estén despierticos. Yo sé que es viernes. Profe, no es como Rosa. algo que no está como sustentado o avalado, sino como una negociación, pues como de palabra, algo así, digamos así, que en donde no hay algo como registrado. Tú tratas de decir como que no hay una representación legal clara en documentos inscritos del Estado y aparte de eso como que no hay contratos, no hay nada así que rija como un contrato directo. No, contratos sí, tal vez, pero donde no haya una representación, o sea, como lo que dijiste al inicio. Ya, vale, muy bien. ¿Quién más? Profe, pues yo concuerdo con Yuri. Para mí es como si las empresas familiares, pues las que se heredan de pronto la gerencia, pues que yo la creé, entonces cuando yo esté viejito, entonces mi hijo va a seguir el gerente, la va a seguir manejando y sí, bueno, dentro de poquito, pero pues, sí, pero es como el tipo de empresas, ¿no? Como el tipo de sociedades que son muy bien, como así. Muy bien. Me encantan sus intervenciones, así es donde se predomina el tema de esa empresa tipo familiar, esa empresa tipo hereditaria, lo que nos acaba de decir Yuri, Neville, Rosa, está muy bien. Eso de que, ay, eso la creó mi tatarabuelo, la siguió el bisabuelo, la siguió el abuelo, el papá, el hijo. Yo he tenido esos casos, chicos, en donde yo le pregunto al estudiante, ¿por qué está estudiando esta carrera? Y acuérdense que yo le enseñé todas las carreras, ¿sí? Ahorita ya me enfocaron más en administración, en contaduría y marketing, pero antes estaba en todo lado. Entonces yo tenía el caso de los administradores que me decían, profe, yo estoy estudiando administración porque mi papá tiene una empresa y quiere que yo siga con la herencia familiar. Punto. Otros me decían, profe, yo estoy estudiando ingeniería porque mi papá y todos mis tíos son ingenieros y yo no puedo ser la excepción. Hay otros que me vienen y me emiten el comentario, yo estoy estudiando esto porque me obligaron, porque si no, no me pagan ninguna otra carrera. Entonces me tocaba o quedarme en la casa o pagarme mi propia carrera o pagar lo que quiere que estudie mi papá. Increíble, pero lo escuché. Otros me decían, yo estoy estudiando esta carrera de las ciencias humanas porque no tiene números. A mí no me gustan los números. Nada que tenga que ver con matemáticas ni química. Y cuando les mostraban en ese pensum que tenía, ay, a mí me engañaron, ¿cómo así? Bueno, era algo como de risa. Pero entonces, todo esto, ¿a qué nos da hasta lo de las carreras y también en lo de la sociedad? Que tienen una conexión, tienen un enlace. Las personas normales, así como nos lo dice Neville, tienen ello.
¿Cuál es digamos, el ideal de cualquier empresa familiar? Que la siga sus hijos, sus nietos, sus familiares más cercanos y que le brinden como ese respaldo de papá, abuelito, tranquilo, la empresa va a seguir, tú retírate, yo la continúo, que para algunos casos han sido positivos, para otros la pueden llevar a la quiebra, pero por eso es tan importante la formación. Recuerden, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible según la ONU, UNESCO y todas estas entidades creadas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que nos trata de decir el número 4? Educación de calidad. Para cerrar, ¿qué círculo? El círculo de la pobreza, de la desigualdad, del caos, porque acuérdense que la ignorancia causa eso. Muy bien. Segundo, sociedad carismática. ¿Qué creen? ¿Qué se les viene a la mente con la sociedad carismática? Chicos. A mí algo referente como a religión, no sé. Muy bien, Yuri, eso, me encanta, me encanta. ¿Qué más? Poder. Como una listo. fundación. Muy bien, Profe, fundación. puede ser esas sociedades donde de pronto, pues como el mismo nombre lo dice, carismático, donde de pronto el poder no está basado así como en la tradición de herencia, ni de pronto en los títulos, en la formación, sino que es más bien como como le decía yo ahora, como en esa parte empírica, que hay personas que como que entienden de un tema sin necesidad de haberlo estudiado, entonces como que son las idóneas como para manejar cierto tipo de negocios, porque uno a veces ve que hay gente que maneja un negocio, uno le va a ver el título o la preparación y nada que ver, pero saben de esa vaina como un berraco. Pienso yo que es por el lado, pues. ¿No? Muy bien, David. Joana. Profe, pues no sé si está bien, ¿no? Pero No yo importa. diría que de pronto es cuando formas algo dando tu palabra nomás, ¿no? Pilas, Como un pilas. Tú tipo de acabas de decir sociedad algo. dando solo tu palabra. Me encanta lo que acabas de decir. Quiero, antes de que termines con tu aporte, la palabra tiene mucho poder, ¿cierto? Díganme Señor. tradicionalmente, o tú qué pensarías cuando, es decir, ubiquemos un escenario en donde tú trates de llegar a alguien, convencer, mover las masas y hablar y decir una cantidad de cosas. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza con eso? Profe, ¿Sí? qué pena que meta ahí la... No es como, digamos, como verlo como un partido político, o sea, como la revolución y... Exactamente, Juli. Muy bien. Sí. Muy bien. Para allá iba, pero todo lo que dijeron está bien. Termínalo de decir, mi querida Falla. ¿Qué más nos estás diciendo? Termínalo. No, pues sí, profe, eso, que pues digámoslo así, cuando una sociedad, vamos desde el número uno, ¿no? Tradicional, empieza que algo hereditario y digamos que de ahí vamos a hacer, digamos, negocios simplemente donde tu palabra tiene poder, donde tu palabra vale, donde Sí. tiene valor tu palabra y que dices, sí, así se va a hacer de esta manera, entonces listo, vamos a confiar en lo que dijimos. Ok. Sí, Ya, señorita. pues Muy yo lo bien. veo así, no Sí, sé. sí, sí, claro. Joana López. Buenas noches. Hola. Profe, para mí sería como las empresas que son hereditarias, pero que tienen bastante peso ante la sociedad y por ello se pueden hacer contratos o alianzas solamente con palabra. Por ejemplo, Río Paila Castilla. Eso es una empresa muy importante en Colombia y eso va pasando en generación. Ya van por la cuarta generación heredando pues la empresa. Ya, vale, muy bien. Listo. Digo, ¿no? No, acuérdense, todos sus aportes son válidos, todos. Pues chicos, ustedes lo dijeron todo completito, ¿sí? Lo carismático que arrastra lo arbitrario, lo personalista, lo político, el manejo que se le da a ello. No hay más carisma o más poder de convencimiento que un político, por eso dicen que es terrible que lo castigue a uno la lengua de un político. Pero acá también va amarrado el tema del liderazgo, que vamos a ver más adelante, en un
par de diapositivas. Fíjense que muchas veces, cuando la predominación de la característica de un tipo de sociedad está amarrado por lo arbitrario, por lo personalista, por lo de la casa, por lo del disque el político, en la casa política, pero después de ser una persona, también da allí unas características de tipos de líderes que reconocen eso y pueden no estar de acuerdo. ¿A qué voy con esto? Chicos, hay gente muy buena trabajando en lugares indebidos, o gente que no valora a ese empleado, o gente que de verdad dice, ¿yo qué hago aquí? Este no es mi lugar de trabajo. Si ustedes me preguntan, profe, ¿usted alguna vez le sucedió eso, que usted sentía que no estaba bien o no estaba feliz donde trabajaba? Yo les puedo decir sí. Y muchas veces me pasó. ¿Por qué? Porque uno tiene, recuerden, a veces uno tiene representaciones negativas. Valentina, ¿vas a decir algo, querida? ¿Acosta? No, profe, qué pena. Se te activó el micro. Y uno dice, no me siento representada. Ya te doy la palabra, Joa. No me siento bien, ¿sí? Hay un predominio aquí más arbitrario y personalista que esa visualización mística de qué chévere, cómo me siento, qué genial, me veo proyectado, me veo creciendo, y se vuelve como un partido, se vuelve como político todo, se vuelve como que ayúdame con esto y yo te doy esto, tú haces esto y yo no te molesto, ¿sí? Y eso pasa en las empresas, muchachos. Hay gente que uno ve que no hace realmente nada, un carajo, si me permiten la expresión, nada. Y no la tocan porque le hace favores especiales al jefe, a la jefa, o mandados, o alianzas, o le consigue tratos y demás. Y uno dice, increíble. O le sabe secretos, profe, también. Ajá, o le sabe secretos y toca cuidarse, porque si le llega a decir, hombre, me meto en la grande. Entonces, ese tipo de cosas es donde más se da en este predominio de sociedad. Joana. Perdón, profe. Yo escucho entrecortado, no sé si solo soy yo. ¿Me están escuchando entrecortado? No, sí, profe, chicos? también, sí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ay, caramba. ¿Todos los demás también? ¿Me están escuchando mal? Neville me escuchó mal, Diana Marcela. Ahorita, profe, un momentico nomás, pero no fue mucho. Te sigo No. escuchando entrecortado, profe. Ah, no, pero yo lo escucho, pues. No, yo lo normal, escucho profe. bien. Escucha bien. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien también. Natalia dice, yo no. Tan raro porque, pues, a ver, yo tengo aquí todo apagado y, pues, la única transmisión de adicional de internet mío aquí sería el televisor de la sala, pero no están viendo nada. No sé qué pasó, pero tranquilos que ya me escuchan bien allí ya. Yuri, ¿me escuchas bien? Yuri. Profe, yo creo que de pronto es el internet de pronto de nosotros. Sí. Profe, sí se la escucha bien. Yo te escucho Sí. bien, profe. Sí, yo creo que tal vez debe de ser eso, pero bueno, no importa, no se preocupen, me tienen que decir, profe, pasó algo, pero frescos que igual la grabación nos queda y aquí la tenemos. Bien, sociedad legal. ¿Qué entenderíamos por la sociedad legal? ¿Qué piensan por sociedad, mis chicos? Legalmente Es cuando ya llevas todo por Cuando medio de la tiene legalidad. todos los papeles, todo, documentos. al día. Listo. Entonces, documentación, papeles, ley. Contratos. Cuando ya es una empresa más Cuando grande, ¿no? aparte de toda esa parte pues, legal del papel y todo eso, también tiene como los procesos y todo ya bien establecidos. O sea, como que ya no es Procesos como tan... estandarizados, muy bien. Sí. Toda esa Áreas parte. estandarizadas. Áreas, muy bien. Listo, perfecto. Pues Cuando es un chicos, estudio. oye, Rubén habló. ¿Por qué no había vuelto a hablar, Rubén? Profe, porque es que estaba analizando las ideas, pero es que Ah, bueno, quiero me que le ganan, fluyan, esas quiero muchachas que muy le fluyan inteligentes, porque pero aquí estoy. siempre tus Sí, sí. aportes son importantes, acuérdate. Muchas Bueno, gracias, jefe, por las palabras. jefe, ¿cómo así que jefe? Bueno. Se le cruzaron los cables. Disculpame, es que estaba también leyendo algo que me mandó el jefe. Ah, entonces es eso, que me lo eso es tenían internet. enredado con otras cosas. Esa es la realidad. Eso es internet. Pillado. Sí, lo pillamos. Bueno, tranquilo que aquí todos me dicen así, jefe, doctor, hasta una vez en una clase me dijeron,
Oye, mi amor, y, ay, profe, qué pena, es que estaba aquí con mi esposo y lo tenía con tantas cosas aquí que le dije a usted también, mi amor. Eso también pasa, Ay, que me profe. tenés toda la risa con esta clase de rato, ¿viste? Sí, sí, entonces, no sé, tranquilo, tranquilo, pero no quiero que estén en otras cosas. Recuerden, por favor, les pido que esta clase se nos vuelva como ese santuario donde nada entra ni sale, sino que se nos queda aquí como este lugar de nosotros, porque pilas con lo que les voy a decir y va a sonar triste, pero básicamente nos quedan 4 clases y se nos acabó el semestre. ¿Ya? Nos falta la próxima, el parcial próximo no cuenta, las 3 semanas de mayo y se acabó. Entonces aprovechemos El esto. paseo. Profe, el ¿tú para paseo, el porque siguiente semestre no das más otra clase adicional a esta o? No, Dianita, ustedes se vuelven a ver conmigo en séptimo. Ay, ¿por qué? Ay, Profe, qué Lejos. Sí, Que ustedes no hay se Profe, nada pero que no puede- podamos Ya se lo Profe, encuentran uno puede lejos, lejos. matricular. No, profe. Vamos a hacer algo legal para que usted esté en el próximo Ay, semestre. hombre. Profe, ¿no puede matricular la materia de séptimo ahora en vacaciones? ¿Adelantarla o no? No sé, pero creo que en vacaciones, no, esa asignatura no la damos en verano, tiene que ser en el semestre O regular. matricularla de pronto en un espacio en el otro semestre. Es como para Esa seguir como, pregunta no la como con el responde mismo Juliana. hilo. Juli, ¿esa asignatura No, pues. tiene prerequisitos? Sí, o sea, no creo que les deje matricular porque creo que es una electiva, profe, si no estoy mal, Sí, la es que usted electiva da. 5. Ajá. Entonces, por decir algo, tenés que tener la 4, la 3, la 2 para poder que te deje la 5. Ah, Bueno, no, Juliana, entonces, ¿entonces me va a tocar muchachos, perder la materia o qué? Sí, en Juli, esa- yo vi todas las electivas en un solo semestre. Ah, se puede, ¿no? Por eso, o sea, las puedes matricular todas las electivas juntas, pero no solo una electiva y que sea la 5 o la Claro. 6, no, sino que ya Ah, las ya. tengas hechas o que las matricules todas juntas. Ajá, Sí. listo. Pues. Pero bueno, no nos desvirtuemos, que igual ustedes tienen otros profesores excelentes y van a salir genial, o sino que eso nos lo diga Juliana y Joana, que ellas tienen una super experiencia, ¿sí o no, Juli y Joana? Pues sí, pero ya se demoran No, bastante con en ver al rojas, profe. cancelen si es con rojas, o busquen otro profesor, es una porquería, profesor, qué pena Ay, contigo, Dios profe, mío, pero él sí lo es, Joana, ¿qué él estás sí lo es, diciendo? y lo pueden decir muchos de muchos semestres, profe, es en serio, y no lo sacan porque tiene cola el hijo de madre, pero es que señor es ese señor es cosa seria, ¿Quién? No, yo ¿Quién él sí no lo dijiste? conocí. porquería, en todo el sentido de ¿Cómo la se llama? palabra. ¿Cómo se llama? Juan David Rojas, creo que llama. No, no lo Cabeza conocí. de Muchas ¿Qué tomate. gracias. clase da? ¿Qué clase da? Economía. Ah, no, a mí me dio economía fue el Yo profe. estoy viendo economía con Juan Diego. No, ese profesor es bueno, pero si le Jaime llega Diego, y es excelente. busquen otro profesor porque el señor es una porquería. Él con uno que sepa dice, si él sabe, ustedes también y los pone a perder a todos, le importa un culo. Y se lo digo porque es verdad. Bueno, Ha pasado todos los semestres. bueno, ahí nos damos cuenta el tema del poder, ¿no? Y los instrumentos de dominación. No, él es una porquería. Él es una porquería. Bueno, mi Joa, bueno, vale, gracias por tu intervención, mi dama, pero bien, continuemos. Tú sí eres genial, pero ese profesor, Bueno, mi yo lo dama. dije en la cara. Sí, bueno, menos mal te desahogaste, te liberaste de esas emociones. Ve, profe, una pregunta. Sí, Neville. O sea que tenemos prácticamente 3 años y medio para desarrollar una teoría. Claro que sí, eso es Eso me importante. sigue rondando en la cabeza, en serio. Sí, los invito a que analicen las estructuras organizacionales de sus empresas, a que encuentren debilidades, a que encuentren oportunidades, a que encuentren falencias, a que vean procesos estandarizados que se puedan optimizar, innovar, profundizar. Todo ese tipo de detalles es importante que los vean. Yo creo que tú, Rubén, Rosa. En que eso son estoy, pero me toca profesores. quedarme muy calladito, profe. No, pero está Profe, bien, Rubén, porque estás estudiando y te estás formando. Sí. Cuando se llega el momento, dicen, Sí. vea, tengo esta propuesta de, no sé, reinnovación o de innovación corporativa o reestructuración. Es importante, lo que dice Neville me encanta, ojalá todos lo pensemos de ese nivel. Muy bien, chicos. Entonces, recordemos, antes de continuar, nosotros vamos a seguir en contacto, cualquier cosa estamos aquí y allí andaríamos. Entonces, Weber lo que nos dice es que al tener estos tres tipos de sociedad, muchachos, a cada tipo de sociedad se le atribuye un tipo de autoridad, ¿sí?
Entonces, en ese orden de ideas, al tema de la autoridad nos viene a hablar de que la autoridad significa la probabilidad de que una orden específica sea obedecida. Yo les di el ejemplo al inicio. Profe, ¿cómo así me perdí? Sí. Hay normas que hay que cumplirse, pero hay comandos que por más de que se interpongan o se hagan, hay probabilidades de que puedan ser obedecidos o no. Y eso tiene que ver en mucho sentido en el tema de la legitimación, en el reconocimiento, en el que tú sí le des el lugar a esa persona o lo veas como esa persona. Entonces, la autoridad, el primer ítem, nos dice que representa el poder institucionalizado y oficializado, ¿sí? Los presidentes, los generales, los altos ejecutivos, los CEOs, los seniors y demás. Pero ojo que el poder es la posibilidad de imposición arbitraria por parte de una persona sobre la conducta de otras. Entonces, es la reubicación, es darle un nuevo mandato, es darle nuevas funciones, es decir, que no va con ese trabajo porque yo lo digo, o no le doy ese ascenso porque yo lo digo, y es arbitrario, y por eso se hace concepto de arbitrario, es lo que digo yo y punto. Y entonces, esa aceptación, esa justificación del poder se llama legitimación. Y hay algunos que la avalan para bien y hay otros que la avalan para mal. La legitimación, en palabras sencillas, es el reconocer a esa persona como ese líder, representante, jefe o comandante, si lo podemos decir, donde haya ese respeto, ese cariño, ese afecto o todo lo contrario. Una subordinación en términos contractuales y hago estrictamente lo necesario y punto. Entonces, las creencias que legitiman el ejercicio del poder existen en la mente del líder y de los subordinados. Porque es que muchas veces vemos que hay líderes que se forman, ¿cierto? Hay líderes que se capacitan, hay líderes que construyen, acompañan y dan la mano. Y hay jefes que dan órdenes, que envían, que regañan, que exigen y no dan hoja de ruta para ello. Entonces, la dominación requiere un aparato administrativo, chicos, total, que venga del lado de, obviamente, el respeto, de respetar las diferencias, las brechas que hay allí, pero que tengamos en cuenta que se debe de tener ese aparato por detrás del legalismo. Entonces, Weber nos dice, hey, pilas, señores administradores, estas sociedades y estas autoridades que vienen asociadas son tres, ya lo vimos, lo tradicional, lo carismático y pues por supuesto lo legal, lo burocrático y racional. Y asimismo nos los da en los tipos de autoridad. Hay autoridades tradicionales, carismático, legal, racional o burocrático, que es lo que vamos a ver cuáles serían sus características al interior de las mismas. Entonces, autoridad tradicional. Si hablamos de la sociedad legal, ¿sí? O tradicional, corrijo, que fue la primerita, pues partamos de eso, de la empresa, de la familia, del tatarabuelo, la familia ahí toda reunida, con las ideas y todo lo que se traza. Entonces, en esta dominación tradicional, lo que se legitima del poder viene de la creencia de esa persona, de la más sabia. El patriarca, la matriarca, la persona que más sabe, la persona que tiene más experiencia, la persona que tiene como esa posición de, es que él es el máximo, es el líder del que comanda todo, ¿cierto? Y entonces se trata de que su estatus lo lleve o lo continúe su heredero. Entonces, son decisiones de tipo personal, son decisiones de tipo arbitrario y las funciones mismas están amarradas en unos límites a partir de sus costumbres y hábitos. No, es que tienes que hacer esto así porque es que así a mí me sirvió. Es que aquí en la empresa siempre hacemos esto así porque es que el fundador lo hizo así. Y todo se subdita al obedecer el tema de respeto por su estatus tradicional. Es que llegó don Neville, es que llegó don Rubén, y don Rubén dice que es así, es que llegó doña Yuri, doña Yuris, Natalia, llegó Stephanie, Valentina, Valentina Costa, García, ¿sí? Entonces todo su estatus es tradicional. En esa línea, cuando la dominación tradicional se extiende, puede asumir pues dos formas en ese aparato administrativo y yo creo que ustedes lo han visto en un tema muy importante que es lo de la garantía de la supervivencia. Recordemos que el tema de la supervivencia corporativa está en dos vías.
La persona que de verdad necesita el trabajo por una necesidad extrema y le toque aguantarse y está allí, aguanta garrote y malas palabras y una discriminación, denigración, todas las cosas más negativas, como el otro que no. Y diga, no, yo estoy aquí como por ganarme algo, yo no le presto atención, a mí no me interesa, tengo esto que en cualquier momento me voy y adiós y no tengo nada que ver con la empresa. Entonces, si lo vemos en la forma patrimonial, los funcionarios que preservan la dominación son esos llamados señor y dependen de él, por el ejemplo que acabo de decir. Este señor me toca aguantármelo, este señor me da de comer, esta señora, ¿sí? Y me trata pero es quien me da mi trabajo. Segundo, en la forma feudal, el tema de lo que también de la relación al patriarca, matriarca, ¿sí? Que son como esa, tengo que presentarle esa fidelidad, pero muchas veces le da esa fidelidad. Miren que en esos términos feudales que se le llaman a los vasallos, que ejercen una jurisdicción independiente, disponen de unos dominios que no dependen del señor y atañen una remuneración y subsistencia. Es decir, lo que les mencioné. Yo trabajo acá, ese señor piensa que yo me muero sin mi trabajo o esa señora, pero no, no es así. Y tengo muchas otras fuentes o tengo otras posibilidades de crecimiento y es válido. Entramos ahora en el tema de la autoridad carismática. Esta, sí, que es la mayoría de que todos ustedes tienen. Y si no, la vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes aquí no pueden trabajar y eso no le quita que tengan habilidades y destreza, chicos. Eso no le quita que ustedes sean unos excelentes profesionales en el mañana. Mientras yo estudiaba, tenía a la mayoría de muchos compañeros que trabajaban y se veían así, súper ejecutivos, con mucha trayectoria y como pues el respeto y la venia, pues. Pero chicos, eso no es ninguna clave del éxito que uno mientras está estudiando y trabajando entonces le va a ir muy bien, no. Da un poquito más de sentido de que ustedes están trabajando y corrigen la empresa, la analizan más, la entienden y tienen como ya una postura mucho más crítica y profesional. Pero partámonos siempre de los dos lados, los que tienen y los que no. Y en este sentido de la autoridad carismática, lo que nos da aquí es, ¿qué es? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su representación? ¿Cuál es su característica? ¿Sí? Pues hombre, yo creo que aquí es donde ustedes, la mayoría, sienten de que sería el ideal de todas las empresas. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen ese tipo de jefe, y aquí se los pongo, que les da alguna orden o les pide algo o les solicita algo, ustedes lo reciben de alguien porque tiene esas cualidades extraordinarias de poder pedirte algo y que tú lo cumplas o lo realices porque te sientes a gusto con esa persona o con lo que realizas, ¿cierto? Entonces, el poder carismático es un poder sin base racional, chicos, es así. Es como cuando tú ves a alguien y te dan ganas de sonreír, o cuando ves a alguien y te da una risa y no sabes qué pasa, pero te ríes y te ríes. Eso pasa. Son estados emocionales, son esas especies de momentos que nos pasan en nuestro corazón, en nuestro cerebro, que se activan unas neuronas o unas neurosensaciones o unas electricidad por toda parte que tú dices, eso es inestable y son características revolucionarias, ¿sí? Y él no se delega, ni se puede recibir de herencia. Es que así fue mi papá, no. No fue así, no es así. La persona va adquiriéndolo, ¿sí? El liderazgo cada uno de nosotros lo vamos abordando. Hay gente que sí le gusta estar más como en el plano como bajito, de no sobresalir tanto, no me gusta que estar en el ojo del huracán, no me gusta que todo el mundo me vea, es cierto. Pero de todas maneras el carisma es algo que debe uno de trabajar como administrador y profesional porque el líder debe tener esto. El líder, más allá de imponer o que se ponga allí en ese sistema, es de que representa una magia, representa ese heroísmo, representa ese poder de persuasión, ¿sí? Y no porque sea el jefe, sino que lo hay, chicos, y yo creo que ustedes de aquí lo han tenido, de ese jefe que ustedes dicen, uff, este señor, yo nomás de verlo me da alegría,
porque genera una confianza, genera una motivación, ¿sí? Dice Rubén, ¿cómo me ven los demás? Claro. Rubén, yo creo que debe ser allá el más carismático ¿de qué? De Frito-Lay, ¿sí o no, Rubén? Pues con todos me llevo bien y pues soy el embajador de bienestar de la empresa, entonces cualquier cosa que alguien sienta que no está a gusto me lo hacen saber a mí, entonces pues me quieren bastante y yo los quiero también. Y Entonces eso, sí, lo que te dije ahí en el chat, lo que les dije es como, ¿cómo me ven los demás? sí, ¿Cómo quiero que me vean? Más o totalmente, menos creo que entiendo lo que tú dices. totalmente. Eso que nos acaba de decir Rubén es el claro ejemplo de lo que estamos mencionando. El papá se lo enseñó o lo heredó, puede que sea así y tengan un tipo de personalidad algo similar, pero él lo desarrolló con el paso de sus años, con su vida, así como le dicen, con la universidad de la vida, con su experiencia, con la calle, con sus amistades, con su familia, etc. Pero entonces, él está tratando de profesionalizar ese estatus suyo como ese estándar de todas partes, como nos decía Neville, ahora de los pergaminos, los títulos, los documentos que basen ese conocimiento, que soporten ese conocimiento. Pero el tema del líder en la autoridad carismática es algo más basado en la devoción afectiva. No en vano, Rubén está donde está y lo respetan y representa el bienestar, representa a las personas, ¿sí? Entonces, allí es donde en vez de tener empleados, tiene seguidores. Ay, profe, entonces es como una red social. No, no, no. Estoy hablando es de alguien que de verdad te crea lo que dices, te apoye. Qué pena, y que en otra parte cosa también representa. es que sí. hay que liderar con el ejemplo, ¿no? También un buen líder siempre pone el ejemplo en todo. Sí, señor. Totalmente. Yo tenía un caso donde en ocasiones habían situaciones fuera de lo personal de la empresa, donde había que hacer unas funciones extras. Permíteme un momentico, permíteme. Neville, ¿eso es, la bulla es en tu casa? Sí, pero qué pena es que llegó el bueno. niño. Ya sigo. No, continúa. Es que pensé que alguien tenía activo el micrófono. Dale, tranquilo. Sigue. David, continúa. Bueno, no, qué pena, profe. Es que llegó y ya no me puede ver porque quiere meter aquí la clase conmigo. Entonces, tranquilo. Entonces había unas situaciones donde por X o Y motivo, habían situaciones que había que hacer un trabajo extra. Y yo tenía un jefe donde él se me acerca y me decía, hay esta situación, hay que hacer esto, pero venga, usted que tiene ahí, présteme la mitad, présteme esto, yo voy adelantando, dígame cómo usted lo hace, o que le puedo ir ayudando a revisar mientras usted adelanta por acá. Sí. Entonces, era alguien que trabajaba hombro a hombro con uno. Y cuando sucedían esas situaciones, cuando yo lo veía que pronto él era el que le tocaba quedarse porque pues eran cosas de su función, yo me le acerqué y le decía, jefe, qué pena, necesita que le ayuden algo, necesita esto, y los compañeros también éramos lo mismo, porque veíamos en esa persona un líder que más que preocuparse por cumplir con unos objetivos dentro de la empresa, se preocupara por nosotros también. Y por ejercer lo mismo que hacemos nosotros. Si uno salía tarde, entonces todos salíamos tarde. ¿Sí? Y eso también yo creo que es importante dentro de los jefes, dentro de los líderes, dentro de los parámetros, dentro de los mandos, pues, dentro de todo. Sí, eso es fundamental. Completamente cierto, Neville. Si uno tiene que dar el ejemplo, uno tiene que dar como esa línea. Yo siempre digo eso, de la línea, de la ruta, del ejemplo. Ante todo, ustedes la cara, porque entonces ¿en dónde te va a quedar si no haces lo que tú solicitas o pides o las acciones? Debes estar involucrado y debes estar muy claro en ello. Entonces, aquí, poseer este tema del carisma, la afectividad, los seguidores y demás, rompe barreras, chicos. Y la legitimación es increíble, porque proviene de características de un líder en donde hay un arrebato total de seguidores y de no empleados. Entonces consigue, es como toda esa especie de trabajo en un buen sentido.
como lo que nos trataba de decir ahorita nuestros compañeros, de sus experiencias, de dónde está ubicado, de la comunicación, del trabajo, del ambiente laboral, de todo lo que tiene que trabajarse el día a día, porque la empresa cada día se funciona de manera distinta en los términos psicosociales. Entonces, la dominación carismática, chicos, es en el aparato administrativo, es algo que no se puede controlar, porque constituye una especie de subordinados tipo discípulos, en donde son más leales, en donde desempeñan un papel increíble, ¿sí? Y eso es completamente inconstante e inestable también, porque puede ser de que la persona abuse del poder, se deje llevar por las emociones, se involucre con alguien, llegue a un punto en el que se quiebra, llega a un punto en el que no era esa persona que era y la descubre. Bueno, pero entonces el personal administrativo se escoge y se selecciona según la confianza que también el líder tenga allí y se deposite en ellos. Entonces, acá lo que nos da en esta autoridad, en el resumen, es que, muchachos, la confianza que ese líder, ese buen jefe le dé a sus empleados, ellos se lo van a retribuir ¿en qué? En productividad, en confianza, en lealtad, en proactividad. Y es muy difícil sustituir un tipo de persona de ese nivel, donde uno llegue a ese nivel de reconocimiento y de lealtad. Eso es algo de cuidar demasiado, de tenerlo allí en un cristal. Es muy importante. Les voy a dar el break ya que son las 8:17 y ya muchos deben estar mordiéndose ahí los dedos. Entonces, permítanme, pausamos aquí. Ok, entonces aquí tenemos, después de haber pasado por ese tipo de autoridad carismática, hablemos acerca de esta autoridad legal, racional o burocrática, ¿sí? Básicamente, chicos, cuando lo tenemos así, es lo que reconocemos ahorita como la institucionalidad de las corporaciones de ahora. Todo esto, ¿sí? La promulgación, la obediencia, la dominación legal, el gobernante, el aparato administrativo. Entonces, como te enseñan desde arriba, de arriba para abajo, en donde te empiezan a decir las áreas, los departamentos, las funciones, el jefe de su jefe, a quién le reporta, qué es el proceso que debes de hacer, bajo qué esquema, cuál va a ser tu horario, quiénes van a ser tus compañeros, quién es la persona encargada, cómo se van a hacer el tema de el manejo de los indicadores trimestrales, semestrales, anuales, mensuales, si se miden a través de procesos, productos, servicios, dinero, etcétera. O sea, todo lo que conlleve a el paso a paso de la empresa. Entonces, si se basa en la promulgación, lo que nos da es leyes. Promulgamos las leyes, los reglamentos, el trabajo, el procedimiento formal, ¿sí? Se elige a esa persona que va a representar como el jefe, la autoridad, y ejerce su poder sobre esos subordinados con unas ciertas normas. Bien. ¿Eso qué tienen que traducirse? En obediencia. Que tengamos unas normas y reglamentos, le obedezcamos a él, eso está establecido y se basa en toda la normatividad legal. En ese mismo sentido, la dominación legal nos da en que pues es todo, que así como en las empresas la gente debe obedecer leyes que son decretadas para que y que son escogidos por los gobernantes. Bueno, cosa que aquí se abusan, ¿no? Pero pasa y es la realidad. El gobernante, ¿qué hace a su vez? Pues es visto como esa persona de esa posición alta, tiene que seguir unos procedimientos legales en virtud de esa posición que tiene, algunos no lo cumplen, algunos se extralimitan en ello y se pasan hasta por la faja las normas y reglamentos, porque por eso vemos a tanta gente corrupta o presa o huyendo de la ley, hasta empresarios que hacen lo mismo, crean. Y pues el aparato administrativo, ¿qué es lo que nos da? Que haya todo, que haya la dominación legal, que es básicamente la burocracia, el fundamento, la ley, el orden, la posición de esos funcionarios, la norma, la ley inherente de su posición, y es una organización moderna en donde tenemos aquí todo, y que en la empresa se rige, así como nosotros en nuestros gobernantes, presidentes, parlamentarios, no, congresistas, representantes a la Cámara y demás, son por elecciones de voto. Entonces pasaría básicamente lo mismo en la empresa, pero a través de una figura como el
contrato, en donde se le da esa jerarquía, en donde le da esa constitución de autoridad legal. Entonces, con eso es lo que nos da esos 3 elementos claros o tipos de autoridad. Pero entonces Weber dice que él identifica 3 factores que determinan el favorecimiento del desarrollo de la moderna burocracia. Entonces nos dice, primero, el desarrollo de una economía monetaria. ¿Cómo está entendiéndose eso? Entonces, ¿qué hace la economía? ¿Qué hace el tema de las divisas? La moneda facilita y va a racionalizar las transacciones económicas. Que infortunadamente tengamos aquí unos desfases porque hay unos salarios que son exorbitantes, horribles, que no pagan tantos impuestos o no hacen declaraciones y demás, y a otros sí se lo quieren interponer, sí se los quieren poner a que lo hagan, y ya saben a qué me refiero a esa bendita reforma tributaria que todos conocemos. Entonces, más allá, la moneda asume un lugar de la remuneración en ese espacio como el del funcionario. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Su pago, ¿sí? Su salario, que le permita tener como ese fortalecimiento de la administración burocrática en el sentido de su trabajo, yo le pago y cumplan. Segundo, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas del Estado moderno. Tengamos en cuenta que así como, y ya lo hablamos en muchas ocasiones, ahora la gente se está actualizando en ese sentido de lo que nos enseñó la pandemia. Hubo otros de que ya lo tenían actualizado, pero constantemente los números cuantitativos y cualitativos nos dan, ¿sí? Esta semana se desató una polémica grandísima en el tema del mundo deportivo. ¿Quién me dice cuál fue la polémica en el mundo deportivo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Ni idea? Es en el mundo del fútbol. La Superliga, ¿no fue? Muy bien, la Superliga, ¿sí? La Superliga de Europa que atenta a los intereses de la FIFA y la Confederación de Europa llamada la UEFA, ¿cierto? En donde grandes clubes del viejo continente así llamado trataban de explicar de que el fútbol, por culpa de la pandemia y por las plataformas, por el streaming, por los videojuegos y demás, estaba dejando unos huecos fiscales enormes, que no estaban dejando unos dividendos positivos en la reinversión y aparte de eso en la adquisición de jugadores nuevos. Eso fue como le explicaron ellos en el buen sentido, pero desde el otro sentido era un lugar elitista en donde no había oportunidad, en donde los clubes nunca iban a descender, nunca iban a tener problemas de clasificar, sino que siempre iban a estar en el top y siempre iban a recibir derechos televisivos, deportivos, de marca, de patrocinio y sobre todo de como el reconocimiento del chiquito de llegar allá para enfrentarse con el grande. Entonces estaba el tema de la discriminación, de la inequidad, de los desequilibrios de poder. Ellos lo defendieron fue en los 2 términos que les dije, cuantitativo y cualitativo. Primero, no hay plata. Y segundo, vean lo que tenemos en estos clubes, ¿cierto? Pero entonces, ese Estado moderno hay que entrar en un análisis de profundidad, porque vean nomás lo que puede pasar con presidentes, administradores de ese nivel, de que cómo quedan, que lanzan, dice que una propuesta a nivel... Profe, disculpa, pero no te escucha nada. ¿No se me escucha nada? Chicos, ¿no me están escuchando? Yo sí le estoy escucho, profe. Yo sí te escucho, profe. Ay, dama, entonces yo creo que debe ser tu internet, querida. Porque todos los demás me escuchan bien y como les digo, yo estoy aquí sentado, no estoy cambiando mi posición y no veo el problema. Pero revisa tal vez tu internet y debe de ser eso, dama, ¿vale? Bien, entonces... lo que les decía es, la toma de decisiones es muy importante. ¿Cómo se deben de reunir esas personas? ¿Cómo se sienten ahorita esos presidentes o esos directivos que tomaron la decisión? Miren que ya está pasando factura. Miren que el Estado moderno también nos exige a nosotros de que todas estas tareas administrativas deben de ser trabajadas y analizadas en muchos frentes. ¿Qué pasaría si? Yo por eso siempre los invito a ustedes, siempre establezcan escenarios, chicos. Siempre vean posibilidades, hipótesis. Cuando se inmersen en algo, cuando se proyecten en algo, cuando estén ingresados en algún protocolo, en algún trabajo o en una nueva puesta en marcha, siempre piensen en esas hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Cuáles son las repercusiones que habrían si hago tal acción? Entonces, aquí
el crecimiento cuantitativo y cualitativo de este mundo moderno, lo que nos brinda es eso, ¿sí? Lo que nos da es justamente esa información de más. Tercero, la superioridad técnica del tipo burocrático de administración. Muchachos, tengamos en cuenta de que, a ver, para que no suene feo, como que los que están arriba son los que mandan, como los que están arriba son los que tienen el poder, como que los de abajo, los colaboradores, no tenemos la posibilidad de, porque nosotros tenemos un desarrollo de tareas más fuertes por la tecnología, por los sistemas sociales que crecieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué les da allí? Que las empresas presenten como esa necesidad de obtener control y mayor previsión respecto a su funcionamiento, y entonces necesitamos a ese especie de alto ejecutivo que me dé a mí la posibilidad de tener tranquilidad, de no irme a desbordar y que me represente. Entonces, el desarrollo tecnológico, ¿ya? Sirvió como una fuerza autónoma para que se destine el acompañamiento, el perfeccionamiento de los sistemas sociales, bueno, lo que les acabo de decir. Bien. Entonces, Weber habla de unas características de la burocracia, ¿sí? Entonces nos dice, primero, carácter legal de las normas y reglamentos. Allí, la burocracia es una organización unida, ¿por qué? Por normas, reglamentos establecidos, ya lo hablamos. Segundo, carácter formal de las comunicaciones. Allí es muy importante que la comunicación quede por, y siempre les he dicho, escrito. Ahora los escritos son físicos o son digitales, pero las acciones y procedimientos dan garantía a la comprobación de esa documentación. Entonces, la interpretación unívoca de las comunicaciones se asegura y la burocracia utiliza rutinas y formatos que todos conocemos. Tercero, el carácter racional y división del trabajo. Ya también lo escuchamos y lo vimos. Si vamos a organizar la casa y vamos a hacer una división del trabajo, pues da a tender a una racionalización, a unos objetivos por alcanzar, a esa eficiencia e implementación de normas. Porque cada participante, cada empleado, cada colaborador tiene funciones que hacer y responsabilidades específicas. La impersonalidad en las relaciones. Esa distribución de actividades ya es impersonal en términos de cargos y funciones. ¿Por qué? Por lo que hablamos de la derivación del cargo que va a usar en cuanto a que la obediencia del subordinado hacia el superior es impersonal. O sea, se obedece al cargo que éste ocupa. La burocracia lo que va a necesitar es garantizar la continuidad a largo tiempo. Y hay un dicho que dice que las personas vienen y se van y los cargos y funciones permanecen. Muchas veces las personas se casan con su trabajo y piensan que no hay vida después de su trabajo, o piensan que ese cargo es para siempre para él, y eso abarca unos momentos de tensión fuerte porque hay que hacerle entender de que está allí. ¿Sí? Vean, les doy una imagen que leía de Stan Lee, perdón, de Jet Li, chistosa, que vi en el Facebook, pero la guardé. Yo dije, sí, se la voy a compartir a mi amiga para que lo tenga en cuenta. No sé, sino que es que aquí como me llega tanta información, permítanme, lo busco por acá. Aquí está, que dice, te estás matando por un trabajo en donde te reemplazarán en una semana si te mueres. Cuídate. Entonces, es cierto, así pasa. Muchas veces la gente, mi amor, salgamos. No, 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 yo no tengo tiempo. Vea, dedíquele tiempo al niño. No, no sé qué, no, el trabajo, mi vida, el jefe. Hijos, el cargo siempre va a estar allí. La persona no. Pues hay que pensar en ese tema y que debemos de ser impersonales en él. No casarnos con él. El ejemplo que les dio ahorita de ese amigo, que no se pudo quitar de ese poder de encima. Quinto, la jerarquía de autoridad, ya también lo hablamos. La organización, sus cargos, su supervisión, el poder que tiene sobre el otro, la dominación, la categoría de privilegio que tiene esa persona arriba y demás. Obvio, la autoridad es inherente al cargo. Todos tenemos diferentes tipos de autoridad y siéntanse ustedes de que por más algo mínimo que hacen ahora, tiene nivel de autoridad, y vuelvo e insisto, así ya se los haya dicho. ¿En qué sentido? Si tienes la tu rol o tu función de atender servicio al cliente, llamar, responder emails y demás, tú tienes un tipo de autoridad con ese tipo de personas porque eres la persona a cargo de eso. Dentro del sistema tú tienes esa autoridad y ese poder. Por eso es que a veces también esos mandos medios o esos mandos que prestan esos servicios se vuelven tan horribles, y lo he vivido,
porque se creen hasta que tienen más poder que el jefe. Sexto, las rutinas y procedimientos estandarizados, ya lo hablamos, en materia de el desempeño, en materia de el trabajo, cómo se va a regir, de cómo va a ser la estructura en donde se proyecta la secuenciación o el paso a paso para llevar a cabo ello. La competencia técnica y meritocrática. La meritocracia es la base del equilibrio, del mando, de la autoridad, y ustedes deben de tener algo en cuenta de lo de la escogencia de las personas, pertinentemente que sea a través del mérito. Y ahí es necesario que hayan exámenes, concursos, pruebas, títulos para la admisión y ascenso. Por más amigo, por más que me diga Yuri, ay, profe, ¿usted se acuerda de mí o de Ana Marcela? Profe, ¿usted se acuerda de mi esposo que yo le mostré que es que está sin trabajo o algo? Yo entiendo, pero tiene que pasar por un conducto regular. Octavo, la especialización de la administración independiente de los propietarios. Ojo con algo. Aquí es muy importante que tengamos algo aquí. Yo sé que hay normas, leyes y todo por cumplir en ese buen sentido. Pero ustedes, señores administradores, deben siempre tener muy claro de que se debe de basar ante la junta directiva o esos dueños o esas familias, de que ustedes deben de tener también plenipotencia de autoridad para la toma de decisión, y los administradores de la burocracia no son sus dueños, es decir, los dueños de la casa, los dueños de la familia, los dueños de la fábrica, de la industria. No. Nosotros vamos a dirigir esa organización, pero también necesitamos que haya un desligamiento en que no sea todo, solamente nosotros decimos y aprobamos. No, debe haber algo que le den poder a esa persona para que lo haga. No, bueno, la profesionalización de los participantes, hay que creer en la formación, en la capacitación, hay que creer en todo, pero hay unos apartados e ítems que se les da a ellos, que se les dan como escalafones o como cuando ustedes terminen su carrera, que les dirían, bueno, ya es profesional, luego se hablaría de su especialización, su maestría y se ubicaría en un campo específico. Es asalariado, claro, gana, tiene un cargo, es elevado dependiendo el mismo. Es ocupante de un cargo en un tiempo y pues sobre todo pues se trata de demostrar qué es lo que hace y para dónde va. Su nivel jerárquico va a poder ir creciendo para la capacidad de nombrarlo, de subirle el salario, que su mando es por un tiempo indeterminado. Nadie, es muy anormal que alguien le digan, vas a estar aquí 2 años y luego te vamos a ascender al próximo año. Y luego el otro año te vamos a ascender así. No, normalmente le dice, estudie, forme, gane experiencia, adquiéralo, y cuando se presente la oportunidad de tener una vacante, se postula, ¿sí? Pero hay otros que pueden tenerlo y le dicen, no, haga carrera dentro de la organización para que vaya subiendo, subiendo y subiendo y lo vayan promoviendo, ¿cierto? No tiene la propiedad de los medios de producción y administración, porque maneja la organización en nombre de los propietarios. No es de que, ay, yo aquí en Unicatólica, entonces, Fundación Universitaria Jefferson Moreno. No, señor, esto es Unicatólica y así funciona, y todo, la infraestructura física, digital, maquinaria, equipos, ¿vienen de dónde? De arriba. Nosotros debemos, sí, ¿por qué no? Trabajar con lealtad, con fidelidad al cargo, a lo que estamos haciendo. Ante todo, hemos de ser unos entes completamente profesionales, aumentar nuestros números de acciones por el término de proactividad, y llegamos a unas buenas posiciones de mando y control, y debemos de hacerlo, muchachos, sin necesidad de estar como a la espera de, es que lo quiero hacer para que me asciendan. No, háganlo por aprender. La profesionalización de los participantes es base en todo. Y por último, la completa previsión del funcionamiento. Recordemos el proceso administrativo que vimos de planear, organizar, dirigir y controlar, pero propiamente acá lo que nos dice es, ojo, hay que ver las conductas, los patrones humanos, la organización informal, que Weber no la considera, ¿sí? Porque aparece como un factor de imprevisión, y es cierto. Yo ya les adelanté el tema de la organización informal, de lo del manejo de las relaciones, el poder que hay entre las amistades, la vida que pueden hacer los mismos empleados por fuera de lo legal y escrito. Entonces la organización informal surge como esa derivación directa de un sistema burocrático, y es imposible normatizarla porque se puede manejar en la oscuridad o en la clandestinidad. Entonces allí nos queda toda esa información y nos data lo mismo, ¿sí? Nos dice como quien dice, hey,
Aquí ustedes tienen todo por delante en los buenos términos como lo estamos viendo acá. Compartir y hacer y estandarizar procesos. Hacer los ajustes pertinentes, el crecimiento de la empresa, la proyección económica, los manejos o mejoramientos de las estadísticas y el crecimiento de nuestra fábrica o empresa, ¿cierto? Ahí como anclado con esos dos. La casa también entendida, la familia, ustedes lo pueden tener en otro análisis, pero yo se los digo como desde el mío. No lo vamos a entrar aquí a ver de una manera profunda, porque en realidad es como el resumen de todo, es como para que le quede a ustedes en su casita, ¿listo? Entonces, este resumen general de la teoría los invito a que la vean en su casa, ¿bien? ¿Qué conclusiones nos puede quedar entonces esta teoría de burocrática, esta teoría implementada por Max Weber como ese impulso, ¿cierto? Como que, hey, pensémonos en cosas más para allá. Pues muchachos, la teoría se asemeja a lo clásico en cuanto al énfasis de la eficiencia técnica, la estructura jerárquica y demás, ¿cierto? Y ambas teorías pues presentan unas diferencias. Pero este modelo constituye el tercer pilar de la teoría tradicional de la organización. Entonces, si empezamos a ver, la teoría clásica se preocupó por lo de la productividad, el agrupamiento y funciones. Listo, está claro. Segundo, podríamos decir también de que el método que utilizó fue más deductivo, el anterior, mientras que Weber fue inductivo, más hacia eso. En el tercero, lo clásico hablaba de la organización industrial, mientras que Weber lo habló fue en lo integrante, la teoría general organizacional de la sociedad o de lo socioeconómico. ¿Cierto? La teoría clásica presentaba orientación normativa, prescriptiva, mientras que Weber lo hablaba era más bien descriptivo y explicativo. Entonces, Weber lo que se preocupaba era por características y el sentimiento de las consecuencias de la burocracia. Y la mayor contribución fue considerar la organización en conjunto, chicos. ¿Sí? Entonces, aquí queda la información a ustedes para que lo podamos entrar a profundizar bien. ¿Listo? Con esto nos terminaríamos la teoría burocrática y luego entramos a ver la teoría estructuralista. No considero pertinente verla hoy porque es mucha información para ustedes y necesito que como que dijeran un poquito la que acabamos de ver en los términos de normas, control, leyes, jerarquía, autoridad, poder, estructuras jerárquicas, dominación, liderazgo, tipos de autoridad y tipos de sociedad. Es más como lo de la enseñanza de hoy. Esta es un poquito más corta, pero vamos a verla la próxima semana, ¿listo? Y de hecho les aviso algo, la próxima semana, cuando la terminemos, la teoría estructuralista, que si Dios lo permite, la terminamos en la primera franja de entre las 6:30 y 8 y 8:15, si la terminamos el tema, no vamos a ver más para el segundo parcial y ustedes van a tener la posibilidad, o yo les voy a dar el espacio para que utilicemos el tiempo de la otra clase como en la mitad, para que ustedes se reúnan y vayan produciendo de una vez el parcial, ¿sí? O sea, les voy a dar tiempo de la otra clase para que se reúnan y puedan aclarar más ideas. ¿Listo? Esto en pro de que puedan tener la facilidad y que ustedes digan, uy, profe, genial, porque con eso no tenemos que esperarnos hasta el fin de semana y demás, sino que vayamos pensándolo de este nivel. ¿Vale? ¿Estamos claros, mis queridos chicos? Profe, súper, gracias. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Entonces, al ver toda su presencia y al ver todo para que hagamos esto un poco más rápido y dinámico, les pido el favor de que todos en este momento me escriban en el chat presente, 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 presente para saber de que vinieron a la clase. Yo descargo el chat y veo qué personas fueron las que estuvieron hoy. ¿Listo? Mis queridos chicos, que mi Dios los bendiga. Cuídense bastante. Espero les haya gustado el tema, la clase. Se vayan motivados como todos los viernes, que es mi pretensión. Acuérdense, hay que autoevaluarnos, ser críticos un poquito y mirar que no todo es color de rosa, sino que debemos de poner de nuestro lado y salir adelante con todos. Los mejores éxitos de aquí en adelante en cuanto a esta
esta carrera que nos da. No me estoy despidiendo, ay, el profe ya está despidiendo. No, me refiero a que siempre se vean como en eso, ¿listo? Y que van a tener baches, acuérdense, van a tener momentos valle, en donde diga qué clase, qué horrible, no, yo mejor me voy a meter a estudiar psicología, yo me voy a pasar para trabajo social, ¿sí? Es normal, pero créanme que la idea es que eso no les vaya a ocurrir y se vayan a frustrar, ¿vale? Cuídense bastante, un placer verlos como siempre. Nos Profe, vemos en otro gracias. video. Profe. Listo, profe, Chao, gracias. chicos. Chao, Cuídense profe, todos. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. ¿Y el Cuídense paseo? todos, chicos. Neville, ¿y el paseo? Con Rosa.